Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a explicar uno de los temas tan solicitados últimamente. Se trata de cómo cargar datos desde una hoja de Excel a un listbox o cuadro de lista de un formulario. Si estabas esperando esta explicación, aquí te va. Comencemos. El método que vamos a conocer hoy no es el único que existe, pues hay muchos más que podemos usar, pero hoy te mostraré el método más formal y correcto de cargar datos a un listbox. Para eso, aquí tenemos estas 5 columnas. La primera para el ID, la segunda para el nombre, el puesto, el correo y el teléfono. Son estos datos que necesitamos cargar o capturar a un listbox. Pero antes de ingresar de lleno al código debemos de reconocer ciertos parámetros importantes para que puedas comprender el código. Primero, quiero que diferencies ciertas características de un listbox. Mira, en un listbox para numerar las columnas es muy diferente a lo que tenemos acostumbrados en una hoja de Excel. Ahora te explico el por qué. La numeración empieza con la columna 0. Luego la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y así sucesivamente. Mientras que en una hoja de Excel, la numeración de las columnas empiezan primero con la columna 1, luego la columna 2, columna 3, columna 4 y así sucesivamente. Con esto quería lograr que te des cuenta que la columna 1 de la hoja de Excel en un listbox es la columna 0. La columna 2 de la hoja de Excel es la columna 1 del control listbox. Grábate esto porque es una diferencia muy particular e importante de este control listbox y nos va a servir al momento de programar. El segundo punto que debemos de conocer es que con una programación normal, un listbox solamente acepta hasta 10 columnas como máximo. Esto indica que si quieres mostrar más de 10 columnas en un listbox, no te va a permitir. Ahora tú dirás, ¿y cómo mostramos más de 10 columnas? Te comento que sí es posible mostrar más de 10 columnas, pero debemos de crear un artificio que vulnere el estado normal del control, caso que lo veremos en otro video. Como tercer punto tenemos que en este video vamos a mostrar simplemente a 5 columnas en nuestro listbox. Ustedes pueden aumentar a 6, a 7, a 8, inclusive hasta 10 como máximo. Pero para el caso de este video vamos a usar simplemente a estas 5 columnas. El cuarto punto es que debemos de identificar el número de columnas que necesitamos cargar a nuestro listbox. En este caso, las columnas que tenemos aquí están de forma ordenada, pero en el caso de que no lo estén, ya sea por tener muchas columnas, es necesario identificar el número de la columna. En este caso tenemos las columnas del 1 al 5. Bien, ahora vamos a nuestra ventana muy querida de Visual Basic y si observas, aquí tenemos nuestro control listbox. Es muy importante recordar este nombre, o si deseas lo puedes modificar, pero en este caso lo dejaremos así como está en listbox 1, sobre todo que puedas recordar con facilidad. Ahora, desde el nombre del formulario ubicado en el explorador de proyectos, damos clic derecho e ingresamos a ver código. Luego, desde la lista de objetos, seleccionamos al objeto User Form y desde la lista de eventos seleccionamos al evento Activate del formulario. Con este evento del formulario vamos a permitir cargar los datos a Listbox al momento de lanzar el formulario. Bien, vamos a declarar tres variables. La primera de nombre datos de tipo Object. La segunda de última fila de tipo Long. Puede ser también entero, no hay problema. Y una tercera variable de nombre y también de tipo Long. Esta última variable nos va a servir para recorrer cada fila de los datos en la hoja de Excel. Luego, a la variable datos lo vamos a referenciar a la hoja 1 o a la hoja donde están los datos a capturar. Pero aquí quiero que tomes mucha atención. Mira, una hoja de Excel en IVA podemos referenciarlo de dos formas. El primer método es usar el nombre raíz de la hoja y el segundo método es usar el nombre visible de la hoja. ¿Cómo así? Mira, en esta parte del árbol del proyecto vemos a los dos tipos de nombres. Lo que está dentro del paréntesis, o sea,
El nombre datos es el nombre visible de la hoja y el nombre hoja 1 es el nombre raíz o no visible de la hoja. Entonces, bien, podemos usar el nombre raíz de simplemente hoja 1, pero si usamos el nombre visible de la hoja, sería primero el objeto worksheets y el nombre visible de la hoja entre paréntesis y comillas. A mí me gusta trabajar más con el nombre raíz de la hoja porque es mucho más sencillo insertarlo. Posteriormente vamos a identificar la última fila llena de la hoja datos, que en este caso es la hoja 1 almacenado en la variable datos. Y como referencia vamos a tomar la columna A. Entonces decimos que la última fila sea igual a la variable datos o a la hoja 1.range y como referencia a la columna A concatenado con rows count, es decir, que cuente las filas llenas y que lo almacene temporalmente. Luego vamos a darle propiedades a nuestro control listbox. Y para hacerlo más fácil, vamos a usar la instrucción with para modificar las propiedades de un objeto. En este caso del objeto listbox1. Entonces, cada vez que necesites modificar las propiedades de un objeto en masa, puedes usar la instrucción with. Perfecto. Primero a listbox 1 le vamos a dar un ancho de 510 puntos, por ejemplo, una cantidad de 5 columnas y que cada columna tenga sus propias medidas. Por ejemplo, para la columna 1 del ID, un ancho de 50 puntos, punto y coma. Para la segunda columna, un ancho de 150 puntos que le pertenece al nombre, punto y coma. Y para la columna 3, una medida de 70 puntos. Para la columna 4, una medida de 150 puntos y para la columna 5, una medida de 50 puntos. Obviamente que estas medidas son muy variables. Tú puedes ir probando que los datos encajen en cada columna de manera correcta. También podemos cambiar el tipo de fuente, por ejemplo, a una que me gusta mucho es la fuente Roboto. Le podemos dar un tamaño de 12 puntos. Creo que con estas propiedades ya es más que suficiente para nuestro listbox 1. Obviamente que todas estas propiedades también lo podemos modificar desde esta ventana de propiedades, pero en este caso lo estamos haciendo directamente desde el código o el editor de código. Ahora vamos a implementar un bucle for next que nos permita recorrer cada valor de cada columna que aquí dentro le indiquemos. Entonces decimos que empiece a recorrer desde la fila 2 porque ahí es donde empiezan los datos hasta la última fila llena que lo tenemos en esta variable uFila y cerramos el bucle for. Posteriormente vamos a condicionar un poco a este bucle. ¿Cómo así? Mira, vamos a decir que si en nuestra hoja almacenada en la variable datos y a partir de la fila I de la columna A es diferente del vacío, entonces que realice una determinada acción. Dicho de otra manera, que si en nuestra hoja 1 a partir de la fila 2 de la columna A está con datos, entonces que realice una determinada acción. Ahora, lo que nos falta es mostrar los datos en nuestro listbox. Para eso vamos a decir que listbox1.addItem capture nuestra primera columna desde la hoja que almacena la variable datos y en la fila I de la columna A. Con esto hemos cargado los datos de la columna A la primera columna de nuestro listbox. Por ejemplo, si ejecutamos el formulario, podemos ver que ya nos muestra la primera columna del ID de nuestra hoja 1. Ahora, ¿cómo sería para mostrar las demás columnas? Para eso regresamos nuevamente a nuestro código y a continuación vamos a seguir programando de la siguiente manera. Que el listbox1.list capture los datos en el mismo control listbox.listCount-1, pero en la columna 1 que muestre los datos que se encuentran en la hoja datos a partir de la celda que empieza en la fila I de la columna B de la hoja de Excel. Con esta línea de código estamos mostrando los datos de la columna B de la hoja de Excel en nuestra segunda columna de nuestro listbox 1. Si recuerdas, habíamos mencionado que en un listbox la columna 0 sí existe, mientras que en una hoja de Excel la columna 0 no existe. Es por eso que la columna 2 en un listbox
viene a ser representada con el número 1. Lo que sigue ya es muy sencillo. Simplemente copiamos esta línea de código, pegamos a continuación 3 veces más y aquí cambiamos a la columna 3 que viene representada por la columna 2 o de la columna C. Aquí cambiamos a 3 y en esta parte a la columna D. Aquí cambiamos a 4 que representa a la columna 5 en nuestro list box o la columna E de la hoja de Excel. Ahora, si quieres mostrar más columnas, simplemente pegas una vez más y haces las modificaciones que te acabamos de mostrar. Con esto ya deberíamos demostrar las 5 columnas en nuestro list box. Revisemos si esto es cierto. Entonces ejecutamos el formulario y si observas ya tenemos las 5 columnas que habíamos seleccionado para mostrar. Y estos datos pertenecen a la base de datos de nuestra hoja 1. Bien, con esto ya daríamos por concluido nuestra explicación. Sin embargo, vemos que el ancho del formulario no es el correcto. Entonces, para modificarlo desde el editor de código, podemos realizar lo siguiente. Nos ubicamos antes de la instrucción with y aquí vamos a decir que el userform 1 tenga una medida de 530 puntos. Esta medida debe ser un poco mayor a la medida total del listbox. Estas medidas también lo podemos modificar desde la ventana vista del formulario, no hay problema. En este caso lo vamos a dejar en esta medida del editor de código. De esta forma, si ejecutamos el formulario, podemos ver que la información ya se presenta mucho más organizada. Las columnas tienen una medida diferente para cada una de ellas, permitiendo mostrar mucho mejor el contenido. Muy bien, mis estimados amigos, por ahora hemos llegado a la parte final del video. Recuerda suscribirte y formar parte de este canal. Nos volvemos a encontrar en el próximo video.